Queridos hermanos y amados de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar en este espacio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pasaje que se encuentra en el Salmo 119, 105, donde aprendemos que Dios a través de su palabra quiere guiarnos cada día, porque el Señor te ama, Él desea bendecir tu vida y sus pensamientos son pensamientos de paz, y a través de su palabra Él nos corrige, nos muestra el camino correcto cuando a veces fallamos y le erramos. Él con amor quiere corregirnos y mostrarnos su voluntad. Dios a través de su palabra alimenta nuestra alma, sacia nuestra sed, nos fortalece y nos consuela y nos muestra la senda correcta. En esta tarde vamos a meditar como lo estamos haciendo en el Evangelio de Jesucristo, según San Lucas, para aprender las preciosas enseñanzas que Dios nos ha dejado en este Evangelio. Vamos a transcurrir con el hermano Chad Smith de la Iglesia Templo Calvario en Estados Unidos, los capítulos 7 hasta el 8:31, capítulo 7 de San Lucas hasta el capítulo 8:31, vamos a meditar en este precioso Evangelio para ver lo que Dios quiere enseñarnos en este día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. En el pasaje que hemos elegido para este día, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Antes quiero decirle que llegamos a un punto en el Evangelio de Lucas en que Él nos dará una serie de eventos y milagros que se dieron cita en la vida de Jesús. Si me acompaña la lectura, dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los centuriones romanos eran hombres especiales. Ellos son mencionados en varias ocasiones en la Biblia y siempre lo hace de una forma positiva. Ellos eran siempre, según parece, hombres destacados. Nosotros recordamos a Cornelio, que era centurión romano en Cesarea. Fue mientras él estaba orando que el Señor le habló y le encomendó que enviara a sus siervos a Jope para que Pedro les enseñara más detalladamente acerca del camino del Señor. Así que fue en la casa del centurión romano en Cesarea que el Evangelio fue predicado por primera vez a los gentiles, y la unción del Espíritu Santo sobre su casa y sobre aquellos que estaban con él cuando Dios comenzó su obra entre los gentiles, de hecho ocurrió en la casa de un centurión romano. Así que ellos son mencionados varias veces en las Escrituras, siempre bajo una luz amable y positiva. Este centurión en Capernaum era considerado como una persona digna por los líderes judíos. Ellos vinieron en su representación y le dijeron al Señor que Él era digno de que hiciera lo que Él pedía. Esto es interesante para mí porque las personas judías, incluso en el día de hoy, y estoy seguro de que no tiene antecedentes en el Nuevo Testamento, pero en el día de hoy ellos tienen premios que entregan a las personas que consideran dignas. Mire, de hecho, yo he sido premiado como persona digna por la comunidad judía, sea lo que sea que ello signifique. Créame, yo no lo he descubierto aún, y no sé si yo realmente quería este premio, pero pienso que debe ser bueno.
porque en el momento en que me entregaban el premio, ellos estaban sonrientes. Pero es un título que ellos entregan, como le decía, aún en el día de hoy, a una persona. Yo supongo que es una persona de fuera de la fe judía, una persona que muestra bondad y que muestra consideración hacia los judíos. Esta es mi estimación acerca de ese título. Este fue el caso con el centurión romano que estamos considerando. Él había construido una sinagoga para los judíos y él amaba esa nación. Teniendo esto como sus credenciales, los líderes judíos vinieron y le rogaron a Jesús que le concediera este favor al centurión, sanando a su siervo. Era algo inusual que el amo tuviera una relación tan cercana con su siervo. Los sirvientes en el Imperio Romano no tenían ningún derecho. Había un escritor romano que decía que cada año el hombre debía contar sus posesiones y quedarse con lo que aún era productivo. También él debía deshacerse de lo que ya no era productivo. Y en ese deshacerse de lo que ya no era productivo, él incluía también a los esclavos que ya no eran capaces de trabajar durante un día entero. Cuando sucediera esto, debían sacarlo y dejarlo morir porque él no tenía otro recurso. El esclavo era considerado como una posesión. De este modo, el amo, en el Imperio Romano, podía matar a su esclavo y no enfrentar ningún cargo por ello. Después de todo, usted solo estaba destruyendo lo que era su propiedad. Así que para este centurión era algo inusual tener esta actitud hacia un esclavo. Pero él amaba a este esclavo y estaba realmente preocupado porque él estaba a punto de morir. El versículo 6 nos dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. El elogio de estos líderes judíos que dijeron a Jesús acerca de este hombre, de este centurión romano, es que él era digno. Al descubrir que Jesús estaba cerca de su casa, enviando a algunos amigos, él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. En esa cultura, estimado oyente, era contra la ley que un judío entrara a la casa de un gentil. Él sabía que para Jesús, el entrar en su casa pondría tensión sobre Jesús. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, él se disculpó por hacerlo. Él había tomado algunos amigos judíos con él desde Jope y se disculpó por hacerlo. Él dijo, ustedes saben que es contra la ley que me reúna con ustedes el venir a esta casa, pero el Señor me dijo que no hiciera preguntas. Así que aquí estoy. ¿Qué desean? Bueno, él se disculpó por entrar en la casa de una persona gentil. Cuando decimos gentil, hacemos referencia a una persona pagana. ¿Por qué? Porque eso estaba prohibido para el judío entrar en la casa de un pagano. Así que él le está diciendo a Jesús, el centurión romano le está diciendo a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Es interesante. Si recordamos cuando la mujer del área de Sidón vino a Jesús por su hija, la cual ella dijo estaba acosada por el diablo, Jesús no respondió. Los discípulos entonces dijeron, Señor, haz algo por ella. Ella nos ruega, nos está enloqueciendo. Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús estaba declarando que estos beneficios que él traía eran para los judíos. Este centurión no se sentía digno de venir a Jesús
y pedirle a Jesús que fuera a su casa. Pero luego él hace una afirmación que es realmente memorable. Él dijo: pero di la palabra y mi siervo será sano. Sigue diciendo este centurión en el versículo 8, si usted me acompaña en la lectura, porque también yo, reconociendo que Jesús tenía autoridad, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Eso es lo que dijo. En otras palabras, yo sé de qué se trata en cuanto a la autoridad. Yo me someto a una autoridad, pero yo también tengo autoridad, y sé cómo se maneja esto de la autoridad. También yo, reconociendo ahora que Jesús tenía esa autoridad, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entre los judíos que estaban con él, no había visto tanta fe como la de este centurión romano. En el verso 10 leemos: y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Esto lo leemos en el versículo 11. Sí, la ciudad de Naín está a unos 40 kilómetros de Capernaum. Así que Jesús viene recorriendo este camino. Continuamos la lectura y nos dice: e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Estimado oyente, la escena no podía ser peor. Una mujer que era viuda, ahora viene siguiendo la procesión que lleva a su único hijo a enterrarlo. En esos días ellos no tenían ataúdes. Generalmente los cargaban en una canasta y los colocaban en un sarcófago. La palabra sarcófago viene del latín y significa comedor de carne. Qué interesante, ¿verdad? Ellos tenían en Israel sarcófagos de piedra caliza. De hecho, usted puede verlos en las excavaciones donde ellos excavan en los caminos. Los destapaban y los dejaban allí a los costados y los puede encontrar por todas partes. Hay algo en la piedra caliza que consume la carne rápidamente. De hecho, esto ocurre en un mes y poco. Por eso el nombre de sarcófago, el comedor de carne. Así que generalmente los colocaban en los sarcófagos hasta que se consumiera la carne y luego enterraban los huesos. Probablemente este muchacho estaba siendo llevado en una canasta hacia el lugar del entierro, a alguna cueva, a algún sarcófago, y la madre viuda iba con la multitud. La escena es realmente terrible. Y ellos no solo lloraban, sino que gemían. Y Jesús tuvo compasión de ella. En el griego no hay palabra que exprese mejor el sentimiento de condolencia que la palabra aquí traducida como compasión. Es usada muchas veces por Jesús. Es la palabra griega más fuerte que expresa el sentimiento más profundo hacia una persona. Jesús tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. El verso 14 nos dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos
tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Estimado oyente, este término, Dios ha visitado a su pueblo, si usted regresa al primer capítulo, al nacimiento de Juan el Bautista, cuando Dios abrió la boca de Zacarías, su padre, él comenzó a profetizar, y algunas de las primeras palabras de esa profecía allí en el primer capítulo fueron: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí las personas están declarando: Dios ha visitado a su pueblo. He allí el cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Leemos el verso 17 y nos dice: y se extendió la fama de él por toda Judea. Judea queda hacia el sur a unos 100 kilómetros. Así que esta historia acerca de este joven que había muerto realmente se esparció, y él fue vuelto a la vida por Jesús. Desde el versículo 17 al versículo 20, le invito, estimado oyente, a que me acompañe en la lectura, si tiene allí abierta su Biblia. Dice así: por toda la región de alrededor, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En el Evangelio de Juan, él nos dice que cuando Juan vio al Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús, él supo que Jesús era el Mesías. Recuerda, esto aconteció cuando Jesús fue bautizado, porque el Señor le había dicho que sobre cualquiera que viera descender al Espíritu, ese era el Mesías. Y así Juan, refiriéndose a Jesús, dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él señalaba a Jesucristo. Juan había estado un tiempo en el calabozo como prisionero de Herodes. A él no le gustaba estar confinado a un lugar. Él era un hombre para estar afuera. Como vemos por la Escritura, él creció en el desierto. Y este confinamiento allí en la cárcel, sin duda, era muy irritante para Juan. Puedo imaginar que Juan, como los otros discípulos de Jesús, estaba anticipando el establecimiento inmediato del reino de Dios. Y probablemente él se preguntaba: ¿por cuánto tiempo voy a estar aquí en esta prisión? Es allí que él hace esta pregunta: ¿eres tú el Mesías? No era tanto una pregunta, sino más bien estaba tratando de darle un impulso. Dejen que las cosas sucedan, dejen que se mueva. Podría ser que el hecho de que Jesús no estableció inmediatamente el reino, derrocando a Herodes y a los romanos, eso hacía que Juan no estuviera absolutamente seguro. Cualquiera sea el caso, la respuesta de Jesús es muy interesante. En el versículo 21 leemos: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, Jesús dice a sus discípulos: créanme, de otro modo créanme por causa de mis obras. Nuevamente él dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Jesús señaló sus obras como un testimonio de su autoridad.
de quién era Él. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Y si no creen en mí, decía él, creed a causa de mis obras. Sí, estimado oyente, sus obras son un testigo fiel de su identidad y su autoridad, porque ningún hombre puede hacer estas cosas excepto que el Señor esté con él. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia paz y seguridad. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
Mientras usted encuentra la porción bíblica que mencionaba Esteban, quiero saludarle y agradecerle a Dios por contarle a usted entre nuestra audiencia, para compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Realmente es mi deseo que usted tenga crecimiento espiritual y una mayor comunión con Dios a través de estos estudios. Vamos a dar lectura al versículo 24 del capítulo 7, si me acompaña, estimado oyente. Allí nos dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Esto es, un hombre que estaba vestido con hermosas vestiduras, querría decir. Luego, con un poco de sátira, Jesús dijo: he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así es que Jesús pone a Juan a la cabecera de la lista de aquellos profetas que han sido enviados por Dios a los judíos. De todos los hombres nacidos de mujer, ninguno hay mayor que Juan el Bautista. Pero luego tenemos una declaración que es realmente destacable. Y dice el versículo 28 de Lucas capítulo 7, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Sí, estimado oyente, los privilegios que usted tiene como hijo de Dios, viviendo en esta época, son superiores a las más altas posiciones de la antigua dispensación, en donde Dios se relacionaba con el hombre en un modo legal, es decir, a través de la ley. Ahora, de aquellos que se relacionaban con Dios con ese trasfondo legalista, Juan el Bautista fue el mayor. Con todo, aquel que es el más pequeño en el reino de Dios tiene mayores privilegios que Juan. Una relación con Dios más profunda a través del Espíritu Santo, más que los más grandes de la dispensación anterior, porque no tenemos una relación a través de la ley, sino que tenemos una relación de amor con Dios. Continuamos leyendo y nos dice: y todo el pueblo y los publicanos, los recaudadores de impuestos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. En otras palabras, ellos dijeron: sí, está bien. Y todo el pueblo y los publicanos, los recaudadores de impuestos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto lo hemos leído en el versículo 29 y versículo 30 de Lucas capítulo 7. Jesús lo usó más tarde, cuando ellos le hicieron un conjunto de preguntas que él no quería responder en ese momento. Él les dijo: les haré una pregunta. Si ustedes responden a mi pregunta, yo les responderé la pregunta de ustedes. Ellos preguntaron y Jesús preguntó: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era del hombre? Y sabían que si ellos decían que era del hombre, entonces todos se volverían en contra de ellos, porque creían que Juan era un profeta. Ahora, si decían es de Dios, Jesús diría: bueno, entonces, ¿por qué no fueron bautizados por Juan? Así que dijeron: no podemos contestarte esta pregunta. Entonces Jesús dijo: tampoco yo os contestaré vuestra pregunta. Pero él usó esto. Aquí estuvo la división, estuvieron marcadas las opiniones en cuanto a Juan. Él fue oficialmente rechazado por los líderes religiosos, pero él fue aceptado ampliamente por el pueblo. El versículo 31 nos dice: y dijo el Señor:
¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, él está diciendo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ustedes están en una posición en la cual nada les satisface. Juan vivió una vida asceta y ustedes dijeron, demonio tiene. Yo he venido mezclándome con las personas, comiendo con publicanos y demás, y ustedes dicen, oigan, este es un bebedor de vino, es un glotón. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Si me acompañan la lectura, estimado oyente, vamos a leer a partir del versículo 36 y hasta el versículo 47. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón fue un anfitrión desatento. En esa cultura, la hospitalidad era algo que se atesoraba grandemente. Cuando ellos tenían invitados en su hogar, ellos dejaban las sandalias a la puerta, pero inmediatamente venía un siervo con una toalla y con una cubeta de agua, y el anfitrión proveería de ese siervo para lavarle los pies, de modo que usted pudiese venir a la casa para cenar. Por supuesto, usaban sandalias. Ellos caminaban por caminos de tierra, y era algo común, era una cortesía aceptada, que los pies de los invitados fuesen lavados por un siervo cuando entraba a la casa. Luego era una costumbre besar a sus amigos con un beso. Con frecuencia era un beso en cada mejilla. Era algo común y en algunas zonas es una práctica aún en la actualidad. Era algo común de esa cultura. Por lo tanto, era algo común también el ungir con aceite, derramar aceite sobre la cabeza del invitado, lo cual era un símbolo del gozo que usted anhelaba compartir junto a él esa noche. Ellos luego le servirían a usted su primera taza de café sin azúcar. Café fuerte del tipo turco, muy amargo. La idea era de que usted estaba limpiando todas las experiencias amargas que había tenido.
La segunda copa que ellos le ofrecían a usted era muy simbólica de ese tiempo dulce que ahora podían tener juntos, y que toda la amargura fuera quitada. Simón era un anfitrión pobre. Él no le mostró a Jesús estas cortesías que eran comunes. Él no lava los pies de Jesús. Él no unge su cabeza con aceite, ni le besó cuando entró en su hogar. Pero esta mujer lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, y los besó continuamente. Y ungió sus pies con ungüento. Y aquí Simón el fariseo, sentándose allí con estas actitudes pomposas y justas, pensaba, si él fuese un verdadero profeta, él no hubiese permitido que esto continuase. Él sabría la clase de mujer que es ella, y él no hubiese permitido que le tocase. Observe usted, Simón no tocaría a esa mujer. ¿Por qué? Porque si la tocaba sería considerado inmundo, pues ella era una pecadora. Si usted le tocaba también sería considerado inmundo, es decir, un pecador. Diría, no dejen que esa mujer me toque. Yo estoy contento de que Jesús sea alguien a quien podamos tocar aún los pecadores. Y créame, aprecio muchísimo eso. Puedo alcanzarle, puedo tocar al Señor. No importa cuán mal me sienta, Él siempre está a mi alcance. Y Jesús le dio a Simón esta pequeña parábola sobre el hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos sus deudas. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús dijo, está bien. Y esta mujer, porque sus pecados son muchos y le son perdonados, me ama más. Así es que él le dijo a la mujer, y estoy seguro que fue para llamar la atención de Simón, tus pecados te son perdonados. Y tuvo la reacción, estoy seguro que él esperaba. Seguimos leyendo y nos dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿No es interesante esto? Jesús está trayendo a los hombres a una nueva relación con Dios, una relación que está basada en la fe y la salvación a través de la fe. Y aquí la fe de esta mujer la coloca un paso más adelante que los demás, y la coloca ya dentro de la nueva dispensación de la gracia de Dios. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Eso es lo que le dijo Jesús. Ese es el resultado de que nuestros pecados sean perdonados. En el capítulo 8, versículo 1 leemos, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena. Ella era de Magdala, y porque habían muchas Marías, se la identificó como María de Magdala o María Magdalena. Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, porque habían muchas personas con ese nombre también. Así que la llamaron así a María Magdalena por causa de la ciudad de la cual provenía. El versículo 2 nos dice, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. En otras palabras, estas mujeres que seguían en la compañía de los discípulos estaban teniendo cuidado de sus necesidades utilizando sus bienes. Ellas fueron las que proveían alimentos, las que cuidaban las necesidades que ellos tenían. Estoy seguro que en los cielos estas mujeres que sacrificaron tanto para ministrar a las necesidades físicas de Jesús durante su vida, tienen un lugar muy especial allí arriba. Imagino que son realmente mujeres muy especiales. Ahora bien, Jesús iba por todas las ciudades y villas predicando y mostrando las alegres noticias del reino de Dios. El apóstol Pablo
al hablarle a los ancianos de Éfeso, allí en la playa de Mileto, y sabiendo que posiblemente fuese la última vez que los vería, les dijo: vosotros sabéis cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo está hablando de su ministerio en Éfeso. Él les dijo: en mi ministerio a ustedes les mostré y les enseñé. Hay mucho que podemos aprender de un discurso, pero mucho que no puede aprenderse de un discurso, sino que debe ser aprendido de la observación. Cuando una persona vive una vida que demuestra lo que predica. Muchas veces lo que una persona predica es totalmente negado por la vida que vive, la cual no está en armonía con el mensaje que predica. Jesús predicó y también mostró. Él demostró el mensaje del reino que él estaba predicando a estas personas. El mensaje del reino de Dios fue el mensaje central que Jesús ha declarado al hombre. Muchas personas están confundidas acerca del reino de Dios y del reino de los cielos. Y hay quienes han tratado de hacer la diferencia. Han tratado de hacer categorías espirituales, de significados, de misterios. Y dicen: ¿Dios le ha revelado a usted, hermano, el reino de los cielos versus el reino de Dios? Pero, créame, los términos son usados sinónimamente. Mateo frecuentemente se refiere al reino de los cielos, los otros evangelistas al reino de Dios. Pero usted puede hacer referencia cruzada de las Escrituras y encontrará que se usan sinónimamente. El reino de los cielos frecuentemente se refiere al reino de Dios cuando ha venido a la tierra. Pero todo está bajo el reino de Dios. Y el reino de Dios es el reino donde Dios es el rey. Así que, cuando Jesús dijo: el reino de Dios está entre vosotros, Él era quien les estaba mostrando el reino de Dios. Jesús vivió una vida en completa sumisión al Padre. Él les mostró lo que es vivir en sumisión al Padre. Él dijo: siempre hago lo que agrada al Padre. Jesús mostró qué clase de vida es cuando se vive en esa completa sumisión al Padre como Rey. Cuando usted, estimado amigo, vive en sumisión a Dios como el Rey de su vida, usted está viviendo en el reino de Dios. Así de simple. No tiene sentido tratar de hacer de esto un misterio espiritual profundo. Es una cosa muy simple, tan simple que un niño puede comprenderlo. Y es tan simple que, a menos que usted se vuelva como un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Usted tiene que deshacerse de todas esas cosas raras, es decir, esas cosas espiritualizadas, porque Jesús dijo que no es con eso que se entra al reino. No es ninguna clase de misterio dificultoso, solamente revelado a algunos que están muy preparados. Mire, es algo que un niño puede percibir y puede entender. Y usted tiene que venir como un niño para entrar al reino de los cielos. Tal como un pequeño niño dijo: amo a Dios y quiero servir a Dios. Inclinándose ante Dios, reconociéndole como Rey de su vida, usted ha venido a ser un ciudadano del reino de los cielos. Eso es todo lo que se requiere: obediencia a Dios, sumisión a Dios y ser parte del reino de Dios. Jesús predicó a las personas acerca del reino de Dios. Fue algo central en sus mentes. Ellos estaban anticipando el establecimiento del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra en aquel momento, especialmente los discípulos. Ellos sentían que cuando el Mesías viniese, Él habría de establecer inmediatamente el reino de Dios sobre la tierra, pero ese no era el plan de Dios. Usted recuerda que esto era importante para ellos, que aún Jesús les tuvo que decir: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahora esperen en Jerusalén hasta que reciban esta promesa del Padre, la cual
habéis oído de mí. Pues Juan os bautizó en agua, pero yo os bautizaré en el Espíritu en pocos días. Y ellos dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo tu reino? ¿Es ahora cuando se instala el reino de Dios? Y Jesús dijo, mirad, no es dado a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Sí, estimado oyente, ellos estaban ansiosos por el reino de Dios. Y justamente ello ocurría porque vivían en condiciones miserables en lo que al mundo concierne. Qué gusto para mí saludarles, amigas y amigos de la palabra de Dios para hoy. Jesús estaba predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Un día glorioso se acerca, un día en que los hombres vivirán en paz unos con otros, un día en el cual Dios ha de reinar. Ese día veremos a la tierra como Dios la creó y como Él pretendió que fuese por siempre, donde los desiertos florecerán como la rosa, y habrán manantiales en el desierto, y ríos en lugares secos. La tierra árida se volverá una piscina. El ciego verá, el cojo caminará. Estas son las cosas que Jesús estaba mostrando, las cosas que sucederán en la era del reino de Dios. Y él proclamaba cuán hermoso y glorioso es cuando un hombre vive en obediencia a Dios, en sumisión a Dios. Así que él predicó y mostró el reino de Dios. Cuando Jesús nació y el ángel se lo anunció a los pastores, él lo anunció con estas palabras: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel estaba proclamando el reino de Dios, es decir, el rey ha nacido, él ha venido, él está en Belén, está acostado en un pesebre, lo encontrarán envuelto en pañales. Y de repente allí había con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, ellos estaban proclamando las condiciones del reino. Pero el reino vendría con este niño, del cual el ángel dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y para aquellos que han encontrado a Jesús como su Señor, ellos entrarán en el reino de Dios. Y usted ya puede comenzar a disfrutar. Incluso ahora una parte de los beneficios del reino de Dios a medida que Dios llena su corazón con su amor y con su paz. Vamos a leer, estimado oyente, este pasaje que nos citaba Esteban en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 4 en adelante. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, Jesús siempre estaba diciendo esto, y en su mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, él lo repite a cada iglesia.
El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Qué importante es que tengamos un oído para oír lo que Dios está buscando decirnos. Yo oro constantemente: Dios, dame un oído para oír lo que tú tienes para decirme. Y eso es más que oír, es comprender cuál es el mensaje de Dios para el hombre de hoy. Dios, ¿cuál es tu mensaje para mí? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres decirme, Dios? Dame entendimiento, dame un oído para oír. Porque me he dado cuenta de que a menos que el Espíritu me toque, yo no puedo aprender. No importa, estimado oyente, cuán inteligente pueda ser. No puedo aprender la verdad espiritual sin que el Espíritu de Dios abra mi corazón para que comprenda y lo pueda recibir. El hombre no puede comprender las cosas del Espíritu. Tampoco puede conocerlas, porque ellas se disciernen espiritualmente. Por eso yo ruego: Dios, dame un oído para oír. En el verso 9 nos dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que nos damos cuenta de que la palabra de Dios cae en diferentes tipos de suelo. Allí hay recepciones distintas a la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y el Señor está ilustrando los 4 tipos de personas sobre los cuales cae la palabra de Dios. El verso 12 nos dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, inmediatamente no sucede nada. La palabra llega, pero inmediatamente Satanás la arrebata. Es como si fuera que ellos nunca han escuchado absolutamente nada. El verso 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Ellos tienen una gran experiencia emocional. El verso 13 continúa diciendo: pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es decir, no hay fruto que venga de sus vidas. Ellos oyen, reciben, pero la fertilidad es arrebatada por los placeres, por las riquezas, las preocupaciones. En el versículo 15 nos dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amable oyente, al mirar a su propia vida y al examinarse usted mismo, ¿en qué tipo de suelo ha caído la palabra de Dios en su vida? ¿En cuál de las 4 categorías se colocaría a usted mismo? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Sería bueno tener un momento con una mirada honesta a su propio corazón. ¿Estoy dando fruto con perseverancia? Si no es así, ¿por qué? ¿Permito que las preocupaciones, las riquezas, los deseos de placer arrebaten mis frutos? ¿En qué clase de suelo ha caído la palabra de Dios en su propio corazón? Oh, que Dios nos ayude a producir buen fruto con perseverancia. No nos rindamos en hacer el bien a su debido tiempo,
cosecharemos si no desmayamos. Jesús dijo, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es importante utilizar lo que Dios me ha dado para su gloria. Si lo hago, Dios me añadirá más. El Señor dijo, has sido fiel en lo poco, ahora te haré gobernante sobre lo mucho. Este es siempre el proceso que Dios utiliza. Y a menos que usted sea fiel en esas pequeñas cosas que Dios ha puesto delante de usted, Él nunca lo guiará más allá. Hay muchas personas que quieren entrar en algunos grandes e importantes trabajos para Dios. Allí es donde ellos quisieran comenzar. Ellos no tienen tiempo para dar una clase de escuelita dominical, para ayudar con los niños pequeños. No, ellos dicen, yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Pero Dios promueve los rangos de servicio, es decir, a aquellos que son dirigentes en esas pequeñas cosas, Dios les da más. Pero si usted no es fiel en las pequeñas cosas, entonces, ¿quién le encargará a usted las cosas importantes del reino? El versículo 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En la parábola anterior había ese énfasis acerca del hacer, pero aquí nuevamente Jesús está declarando que la relación que nosotros tenemos con Él, aquellos que escuchamos y hacemos su palabra, es la de un hermano, es decir, una relación estrecha. El versículo 22 continúa diciendo, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mire, es interesante que Jesús los reprende por su falta de fe cuando la barca estaba en peligro de hundirse. Es interesante porque aparentemente ellos estaban por hundirse. Y él pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Parecería que ellos no estaban escuchando a Jesús cuando dijo, según lo expresa el versículo 22, pasemos al otro lado del lago. Y cuando usted tiene la palabra de Jesús, de que van a ir hacia el otro lado del lago, no hay forma de que puedan hundirse. El que tiene oídos para oír, oiga. Ellos no estaban realmente escuchando atentamente a Jesús. Así que cuando tuvieron miedo de que fueran a hundirse, Él los reprendió por su falta de fe, porque Él dijo, vamos. Y como nos dice el verso 26, arribaron a la tierra de los Gadarenos. En el tiempo presente se están haciendo excavaciones en la ciudad de Gadara. De hecho, han construido una carretera nueva por dentro de las alturas del Golán.
y al construir esta nueva carretera, comenzaron a atravesar estas ruinas. Entonces detuvieron sus construcciones, llamaron a los arqueólogos y descubrieron la antigua ciudad de Gadara. Así que movieron la carretera unos kilómetros y ahora siguen excavando en la ciudad de Gadara. Es interesante, ¿verdad? A unos 3 kilómetros de la ciudad de Gadara está el único lugar alrededor del mar de Galilea donde hay una inclinación pronunciada en dirección al mar. Así que la misma área donde Jesús desembarcó en su bote puede determinarse hoy y está cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Gadara. Así que en este mismo lugar Jesús estuvo con sus discípulos. En el versículo 27 leemos: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La palabra traducida abismo es la palabra griega abuso, con doble S, que en otras partes del Nuevo Testamento es traducida pozo sin fondo. Mire, hay 4 lugares mencionados en las Escrituras como las moradas para los muertos malvados y para los ángeles desobedientes y espíritus desobedientes. Hay un lugar llamado Tártaro, donde ciertos ángeles están encadenados esperando al día del juicio. En el centro de la tierra hay un lugar en las Escrituras llamado el Hades. En el hebreo es llamado Seol. A veces se traduce sepulcro, muchas veces se traduce infierno. Este lugar está en el centro de la tierra. Previo a la muerte y resurrección de Cristo, estaba dividido en 2 partes, y en unas pocas semanas más, cuando lleguemos al capítulo 16 del Evangelio de Lucas, tendremos la descripción que da Jesús acerca de cómo es este lugar allí en el centro de la tierra, el cual es conocido como Hades. Sabemos que está en el centro de la tierra porque cuando ellos le piden a Jesús una señal, él dice: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Así que cuando Jesús murió, Él descendió al infierno, al Hades, a esa parte en el centro de la tierra. De acuerdo a Pedro, allí Jesús predicó a aquellas almas que estaban atrapadas. También, de acuerdo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando Él ascendió, Él quitó a estos cautivos de su cautividad, cumpliendo la profecía que está en el libro de Isaías, en el capítulo 60, donde Él fue a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así que Jesús liberó a los cautivos de su cautividad al momento de su resurrección, y ellos ascendieron al cielo con Él. Sin embargo, el Hades fue dividido en 2 partes, de las cuales no habrá
vuelta atrás. Veremos esto, estimado oyente, en el capítulo 16 de Lucas, cuando hablemos de él. Así que tendremos que esperar un poco hasta llegar a ese capítulo y entonces hablaremos más del tema en ese momento. Queridos hermanos, estamos llegando al final de este encuentro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pasaje que se encuentra en el Salmo 119, 105. Y nos despedimos, si Dios nos permite, para volver el miércoles con la senda antigua, donde los pastores de la iglesia traen una linda enseñanza a la palabra de Dios. Y nosotros el sábado retornamos caminando en la fe con los espacios de Radio Transmundial, donde allí también estamos estudiando el libro de Génesis. Querido hermano, que Dios le bendiga. Vamos a agarrarnos fuerte del Señor, vamos a orar, no nos vamos a descuidar. Vamos a orar también por Israel, que está enfrentado a los enemigos de siempre, pero no olvidemos que todo lo que ocurre en el mundo y en nuestras vidas está bajo el control de Dios. Dios es soberano, Él tiene el control de todas las cosas, y nada de lo que pasa se escapa a su presencia. Él, con su mano de amor, está dirigiendo todas las cosas, porque pronto viene el Señor a buscar su iglesia y comienza el tiempo de la prueba, la gran tribulación. Pero ya hemos hablado de ese tema varias veces, no lo vamos a tocar. Pero siempre tenemos que estar preparados, porque si Cristo viene a buscar su iglesia, que nos encuentre trabajando, llenos de amor, porque el Señor desea en primer lugar que le amemos a Él y que amemos a nuestros hermanos y amemos también a aquellos que nos aborrecen, porque el Señor mandó que amáramos a nuestros enemigos y oráramos por ellos. Vamos a orar por aquella gente que está perdida, sin ninguna esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de que Jesús viene en cualquier momento, pero tristemente hay gente que no tiene esa esperanza. Vamos a orar por ellos. Querido hermano, nos vamos. Volvemos en esta semana, si Dios nos permite. No olvide lo que dijo Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos vamos con una alabanza. Volvemos el sábado a encontrarnos con un nuevo programa de Caminando en la Fe. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar, puedo confiar que un nuevo hogar Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que Él no va a fallar.
estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo confiar, puedo confiar que un nuevo hogar Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor. Oh, igual confío en el Señor. Igual confío en el Señor, que no va